Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Horno de la Vida, hoy para hablar del alcohol y sus perjuicios, una cuestión que sorprende puesto que el alcohol ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Ya en las tumbas egipcias podemos ver representaciones de la uva, del pisado de la uva con los pies o incluso de las ánforas para guardar el líquido. Los griegos tenían a Dionisio como dios del vino y los romanos a Baco. Doctor Prats, estamos hablando de un placer que nos puede causar problemas de salud. Pues sí, sobre todo si el uso, el consumo del vino resulta que es en exceso. Es el exceso lo que hace que el vino pueda ser perjudicial, o el alcohol en general. Cuando hablamos de exceso, esto no nos debe extrañar, porque fíjese, ¿no? Exceso de trabajo, exceso de equipaje, exceso de velocidad. Bien, en sí mismo, el equipaje, el trabajo, la velocidad no son cosas malas, ¿no? Lo que las hace malas o dañinas para nuestra salud es el exceso. ¿Eso significa que si lo consumimos con moderación no nos dañará? Pues sí, es cierto. Lo que pasa que cuando los médicos queremos saber si un paciente consume alcohol con moderación, le preguntamos, ¿usted bebe? Puedes respondernos que sí. Si no responde que sí, ya no, esto no nos dice mucho, porque le tenemos que preguntar, ¿y cuánto bebe? Aquí nos encontramos que muchas veces la respuesta es lo normal, ¿no? Y entonces volvemos a estar en otra, necesitamos otra pregunta, de preguntar, dijéramos, qué es para él consumir lo normal, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la cantidad en este caso es importante. ¿Qué cantidad podríamos considerar normal? Hay un consenso que la cantidad que puede consumir el varón sería 40 gramos de alcohol puro al día, ¿Sí? Y la mujer 20, porque metaboliza de manera más lenta el alcohol. Evidentemente esto es un consenso, que puede haber variaciones individuales. Podríamos decir que un vaso de vino equivale a 10 gramos puros de alcohol, que es una unidad estándar de bebida. 10 gramos, un vaso de vino. Y una caña de cerveza, lo mismo. Si lo que estamos bebiendo es un destilado, ¿no? Whisky, coñac, ginebra, incluso un chupito, pues esta cantidad es 1,5 o 2 unidades básicas. Por tanto, podríamos decir que el varón puede consumir 4 vasos de vino al día, 4 cañas de cervezas al día, o 2 unidades básicas, ¿no? de licor o de destilados al día, y la mujer la mitad. Lo que seguramente sucede es que todos los adultos que consumen alcohol en algún momento han superado estos límites, ¿no? Sí, claro. Este consejo se refiere al consumo continuado de vino o de otras bebidas alcohólicas por un plazo de 5 a 10 años, no por el consumo puntual de un día que se ha pasado uno del límite este que comentábamos, de las 4 unidades básicas para los hombres y 2 unidades básicas para las mujeres. Esto por sí mismo no tendría un daño para la salud. Doctor, ¿y cuál es la bebida alcohólica más consumida en nuestro entorno? Bien, estando en España nos podría parecer que la bebida más consumida es el vino, porque somos un país gran productor de vino, pero no es así, es la cerveza. Y no solo considerando la cerveza en cantidad de litros, la cerveza tiene menos de la mitad, ¿no? del contenido de alcohol que el propio vino, pero no solo en litros, sino que incluso en alcohol absoluto. O sea que España se ha convertido en un país gran consumidor de cerveza.
¿Y podríamos encontrar una bebida alcohólica saludable? Respecto al vino, se ha hablado mucho de que el contenido de una sustancia que se llama resveratrol podría ser beneficioso para la salud, porque el resveratrol pues, es antioxidante, es antiinflamatorio, es un polifenol muy interesante. Pero claro, al lado del resveratrol va el alcohol, y entonces si queríamos, dijéramos, aprovechar los beneficios de una sustancia, tendríamos que asumir los daños o los perjuicios de otra sustancia, ¿no? También lleva resveratrol pues los arándanos, las moras, el cacahuete. Por lo tanto hay otras vías de consumir resveratrol que no pueden tener tanto perjuicio. Otra consideración al respecto de la misma pregunta, si el alcohol puede ser beneficioso para la salud, también tenemos que hacer una observación o un comentario que, claro, si consideramos la salud física estrictamente, el alcohol no es un alimento o una sustancia beneficiosa desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del beneficio a los tejidos, a donde va a parar, ¿no? Ahora hay que considerar otros aspectos de tipo más social, bienestar colectivo, compartir una buena comida acompañado de un buen vino, es algo que también beneficia la salud, dijéramos, psíquica, ¿no? El bienestar colectivo. Por lo tanto, dijéramos, también nos hemos de mirar estos comentarios que hacemos con una cierta relatividad, ¿no? Aceptar que puede haber momentos que el consumo moderado sea recomendable porque aporta, digamos, felicidad, bienestar, buena relación con, Muy interesante con esta nuestro reflexión. entorno. Sí, sí. Doctor, ¿y el alcohol de qué manera nos perjudica? Hay dos maneras que nos puede perjudicar el alcohol consumido en exceso. Una, en el daño que puede hacer directamente a las vísceras. El hígado, el páncreas, el corazón, el sistema nervioso, o sea, daño directo a las vísceras cuando se consume en exceso. No en todas las personas por igual, ni en cuanto a la cantidad, ni en cuanto a la víscera diana. Y después habría los otros daños del alcohol por dijéramos, la alteración de la atención, de la concentración, del control y los daños subsiguientes que pueden venir por accidentes de trabajo, accidentes de circulación, trastornos de la conducta, por el alcohol, con lo cual una persona puede, dijéramos, agredir a otra o puede hacerse daño, autolesionarse. Por lo tanto, habría por una parte los daños en lo que serían las vísceras y otra serían los daños que podríamos decir de trastornos, ¿no? del comportamiento. Muy bien, doctor, usted es digestólogo y nos ha dicho que una de las vísceras que puede salir más perjudicada con el consumo excesivo del alcohol es el hígado. Sí. ¿Qué perjuicios puede causar el alcohol al hígado? Bueno, hay diversas enfermedades que se pueden. Uno es el acúmulo de grasa excesivo en el hígado. Esta es una enfermedad, en principio, la menos peligrosa de todas las que puede pasarle al hígado. La otra es la inflamación de las venas del interior del hígado, la dificultad de la eliminación de la bilis con lo que se llama retención de la bilirrubina. Puede producirse una cosa que se llama hepatitis alcohólica, o sea, inflamación aguda del hígado, como si fuera una hepatitis, pero en lugar de ser por un virus o por ser por una bacteria o por una sustancia tóxica, es por el alcohol. Y en los casos de consumo continuado, pues fibrosis, cirrosis, incluso llegar al cáncer de hígado. Por lo tanto, el hígado, dijéramos, es verdaderamente, desde el punto de vista de lo que son, dijéramos, las probabilidades de daño por exceso de alcohol,
La víscera que se lleva la palma es el hígado, aunque también puede haber daño en el cerebro o puede haber daño en el corazón. ¿Y por qué el hígado es el más perjudicado? Bueno, porque de alguna manera el metabolismo, el alcohol es una sustancia que si ingresara en nuestro organismo y no se metabolizase, continuaría circulando por la sangre y estaríamos siempre en un estado de entumecimiento cerebral, porque el alcohol atraviesa muy bien la membrana que se llama hematoencefálica. O sea, el alcohol, una vez está en la sangre, la primera víscera a la que de alguna manera provoca alguna alteración es al cerebro. Y esto provoca, pues ya lo conocemos, ¿no? Cierto grado de euforia, pero también cierto grado de dificultad en el razonamiento, en la expresión verbal, en los movimientos de la persona, no son tan precisos y tal. Por suerte, el organismo tiene mecanismos para transformar el alcohol en una sustancia que pueda, en una molécula que pueda ser eliminada fácilmente por nuestro organismo. Si quiere podemos explicarlo a través de un pequeño Perfecto. dibujo. Estupendo. Aquí tendríamos el alcohol que nosotros hemos ingerido y este alcohol es el que podría dañar o afectar al funcionamiento del cerebro, que es la víscera a la que primero llegaría el alcohol. Pero el hígado tiene un mecanismo de convertir el alcohol en una sustancia intermedia que tiene un nombre un poco complejo que se llama acetaldehído, que finalmente, mediante otro paso, se convertirá en una sustancia que se llama acetato. Y el acetato se eliminará por el riñón y por la bilis. Aquí la sustancia peligrosa es el acetaldehído en sí mismo, porque el acetaldehído es una sustancia muy tóxica que puede afectar al hígado, al riñón, al cerebro, al páncreas, al sistema nervioso, etc. Entonces, el organismo tiene un mecanismo para convertir el alcohol en acetaldehído a través de un sistema de fermentos o de enzimas que modifican la molécula para convertirla en esta sustancia, y después tiene un segundo sistema para convertir el acetaldehído en acetato. Y esto es a través de diversos fermentos, que podríamos decir el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5, y aquí podríamos decir el A, el B y el C. Entonces, todo esto se produce en el hígado. Si tenemos un paciente que ingiere alcohol, que tiene uno de estos fermentos, que convierte el alcohol de manera rápida en acetaldehído, y aquí tenemos este otro sistema que tiene un fermento que convierte de forma lenta esta sustancia que es tóxica en una sustancia que no lo es, el daño se va a las vísceras. Por lo tanto, todo este mecanismo que hemos pintado aquí, todo esto se produce dentro del hígado. Por lo tanto, dijéramos, el hígado es principalmente la primera víscera diana del daño que puede producir el alcohol, porque al mismo tiempo es la víscera responsable de convertir el alcohol, que es una sustancia tóxica, en acetato, que es una sustancia que no es tóxica y es fácil de eliminar. Doctor Prats, ¿y hoy por hoy podemos llegar a saber a qué personas afecta más o menos el alcohol? Bueno, hay sistemas de laboratorio que miden la calidad de cada una de estas isoenzimas, que pueden ser para ayudar a transformar rápidamente. Otras personas lo tienen, es una enzima que transforma lentamente, y aquí lo mismo. Esto en estos momentos no se puede medir en la sangre, se tiene que medir en el tejido hepático. Y entonces esto obliga a la biopsia del hígado, y por lo tanto no es una práctica clínica
fácil de llevar a cabo porque la gente no la podemos estar pinchando el hígado para saber qué tipo de fermentos tiene, si transforman rápida o lentamente el primer paso y el segundo paso. Esto se conoce por los estudios en animales de experimentación. En todo caso, lo que sí que está claro es que la misma cantidad de alcohol puede afectar de formas diferentes a personas diferentes. Sí, sí, sí. Imagínese una persona que tenga un isoenzima que transforme lentamente el alcohol en la alcohol deshidrogenasa, en el acetaldehído. Alcohol en acetaldehído y lo transforma lentamente. Esta persona, el efecto sobre el cerebro será mayor. Si una persona tiene un isoenzima de estos que transforma el alcohol rápidamente en acetaldehído, esta persona podrá beber más y no tendrá afectación en el cerebro. Y esto lo comprobamos en los grupos. Hay personas que bebiendo lo mismo, las unas enseguida notan efectos centrales sobre el sistema nervioso central, otras van por el tercer vaso de vino y están igual que al principio. Pero esto depende por las variaciones individuales de qué tipo de fermentos tenemos para convertir el alcohol en acetaldehído y del acetaldehído en acetato. Muy bien, doctor, estamos terminando. Última pregunta. Dicen que el alcohol aplaca el hambre. Bueno, es un dicho que podríamos reforzarlo, ¿no?, con aquello de que el buen vino facilita el camino, ¿no? Pero no sé, yo no diría que para calmar el hambre tuviéramos que beber vino, ¿eh? Más bien beber con moderación es lo que podríamos decir otra frase, ¿no? Beber con moderación alarga la vida. Pues con este mensaje de prudencia terminamos el capítulo de hoy. Gracias, doctor Prats, y hasta el próximo. Y gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más. Y hasta el próximo capítulo. Adiós. Bueno, esperando que el próximo vaso de vino que ustedes tengan entre las manos se lo puedan beber tranquilamente y esto no sea un impedimento para que ustedes sean felices. Espero que este programa les haya interesado. Hasta la próxima.